Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en otra emisión más de nuestro canal de YouTube. Soy Gerardo Zúñiga, el periodista mexicano. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Good evening. Thank you for being patient. Thank you for joining us on another broadcast of our YouTube channel. Agradezco a todos sus mensajes, comentarios, oraciones, pero sobre todo esas muestras de cariño y amor que todos los días recibimos de ustedes en nuestras redes sociales. Una disculpa si no hemos podido responder rápido a sus mensajes, pero estamos saturados de trabajo. I am Gerardo Zúñiga, the Mexican journalist. I'm happy to greet you again. Comments and prayers, but above all, the honor. I want to offer to respond quickly to your messages. I'm grateful. Les cuento que en México nuestra compañía Metrópoli MX tiene dos plataformas de noticias, una en Baja California Sur y otra en Jalisco, lo que nos genera una carga pesada de trabajo. Eso obviamente complica un poco que estamos respondiendo a sus mensajes de manera rápida, pero ya pronto vamos a resignar a una persona para poder responder rápido a sus mensajes. I want to share with you that in Mexico, our company Metropolimex has two news platforms, one in Baja California Sur and the other in Jalisco, which generates a heavy workload for us. That is obviously complicated being able to reply to your messages. Soon, we will appoint a community manager who will answer all your messages and speed up all of this workload. No quiero dejar de enviar un caluroso abrazo a todas aquellas personas que de alguna u otra manera también nos han estado criticando nuestro trabajo y aquellas personas que nos atacan en sus canales tratando de dañar nuestra reputación. Déjenme decirles que vamos a orar por todas esas personas para que sean felices, encuentren paz y puedan sanar su corazón. Todos somos seres humanos y debemos de aprender a respetar al prójimo. I will continue sending warm hugs to all those who in some way are in their channels trying to damage our reputation. I want to share with you that I also will continue to pray for all those people so that they are happy, they find peace, and can heal their hearts. We're all human beings and we must learn to respect each other. Yo no caeré en provocaciones, ni responderé absolutamente nada, porque el tiempo nos pondrá a cada quien en su lugar. Todos ellos tienen de mí únicamente mi más profundo respeto. I will not fall into being provoked or react to because time, all of those people will have only my respect. Oigan, por cierto, algunas personas estuvieron criticándome sobre lo que dije en el último minuto del programa pasado sobre el lugar donde se fue encontrada Miss Robinson. Primero me cuestionaban que había dicho que en un lugar, después que había dicho que en otro. Pero déjenme decirles que lo que ustedes no saben es que existen 3 testimonios diferentes sobre el sitio donde fue encontrada Miss Robinson.
By the way, I want to mention that people were criticizing me about what I said in the last program. Shanquella Robinson was found. First, they questioned that I said it was one place, and this place. But let me add, what you don't know is that there are actually 3 different testimonies about the site where Shanquella Robinson was found. Eso es lo que se encuentra en la carpeta de investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur. Me gustaría presentar un mapa vial que hicimos sobre las versiones del hallazgo del cuerpo de Miss Robinson. Interrupción. ¿Qué les parece si vamos y les explicamos los detalles al regresar? This is what is found in the investigative folder of the Attorney General's of Justice in the state of Baja California Sur. I wrote that stated about the different versions of where the body of Shanquella Robinson was found. Let's look at the diagram first, and then I'll explain the details. Roadmap of the different versions of where Shanquella Robinson was found. In the discovery file of the Attorney General's Office of the state of Baja California Sur, there are 3 different testimonies about the place where Shanquella Robinson was located after being beaten by Dejanay Jackson in her room at Linda 32 in Cabo Villas. First, Nasir Wiggins, friend of Shanquella, said he had found Shanquella Robinson in the game room in a video he released, a version that was integrated into the femicide file. Second, Lucy, employee of Cabo Villas, said she had found Shanquella Robinson lying naked on the floor of the bathroom. Third, Carolina Beatriz Ornelas Gutierrez, the doctor who treated Shanquella, said she had found Shanquella Robinson lying on the floor of the living room, wearing a black t-shirt and pink cycling pants. The extradition of Dejanay Jackson to Mexico is key. Her statement of the femicide and her testimony against the Cabo Six is absolutely necessary to decipher where Shanquella Robinson was really found. Como pueden ver, y se los informo, existen tres versiones distintas en la carpeta de investigación sobre dónde fue encontrado el cuerpo de Miss Robinson. As you can see, and I repeat, there are 3 different versions in the investigative folder of the location of Shanquella Robinson's body. Hasta el momento existen en la agencia del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur, han declarado la trabajadora de limpieza de Cabo Villa, Lucy, la doctora de la Clínica Medical Center, Carolina, los 2 paramédicos de la Cruz Roja y los 2 policías que atendieron el reporte de la llamada 911, Omar y David. As of now, the prosecutor's office of the Attorney General of Justice in the state of Baja California Sur has declared, number 1, the cleaning employee of Cabo Villas, Lucy. Number 2, the doctor from the American Medical Center Clinic, Carolina. The 2 paramedics from the Red Cross. And the 2 police officers who answered the 911 call, Omar and David. Únicamente faltan por declarar los Cabo 6, que ellos rindan su declaración oficial para que
pueda cerrarse la investigación y comiencen a deslindarse las responsabilidades de todos los que tuvieron que ver con el crimen de Miss Robinson. At this time, the only thing left is for the Cabo Six to give their official statement so that the investigation can be closed and the responsibility of all of those involved in the Shanquella Robinson's crime can begin. El testimonio de los Cabos 6 es clave para que se puedan esclarecer muchas cosas. Es importante que ustedes sepan que cuando se investiga, por ejemplo, un crimen, el procedimiento es el siguiente. The testimony of the Cabo Six is key to clarifying many things. It's important that you know that when investigating a crime, the procedure is as follows. Primero se asegura la escena del crimen. En el lugar se recolectan evidencias, se toman pruebas científicas, se levantan el cuerpo de la víctima y después se lleva a un lugar para elaborar la autopsia y determinar las causas de la muerte. First, the crime scene should be secured. Evidence is collected on site, and then scientific tests are done and processed. The body of the victim is lifted, and then it's taken to perform the autopsy and determine the causes of death. Segundo paso, inicia el proceso de investigación. Los agentes de investigación hacen recolección de campo, interrogando a los testigos, haciendo preguntas básicas sobre qué fue lo que pasó, qué fue lo que vieron, qué fue lo que sucedió, qué estaban haciendo la víctima, cómo estaba vestida y cómo eran los agresores, etcétera, etcétera. Second, the investigation process begins. The investigation agents do the field work, interrogating witnesses, asking basic questions about what they saw, what happened, what the victim was doing, how was the victim dressed, how he or she was like, or how the aggressors were like, etc. Los agentes también buscan recolectar más evidencias, cámaras de seguridad, obtener conversaciones de llamadas telefónicas, entre otras cosas. Among other things, agents also seek to collect evidence such as security cameras and obtain phone call conversations. De todos estos elementos que se logran reunir, se forma una hipótesis sobre qué pudo haber pasado. Entonces, esa información se revisa, se analiza y se compulsan las pruebas científicas. Y entonces es cuando se comienzan a descartar algunas hipótesis de lo que pudo haber pasado. From all the elements that they manage to gather, they start forming the hypothesis about what could have happened. Then the information is reviewed, analyzed, and verified with the scientific evidence. And it's then that they begin to discard hypotheses of what could have happened. Entonces surge la línea de investigación. Esa línea de investigación, podemos decir, es lo que soporta la investigación del caso y donde se trabaja más para robustecerla y reunir más pruebas. Then the line of investigation begins. That line of investigation, we can safely say, is what will support the entire case, where more evidence and theories will surface in order to rebuild the case to be solved. En el caso de Miss Robinson, la investigación va justamente en esta última etapa que estoy comentando, lo que quiere decir que la fiscalía necesita las declaraciones de los Cabos 6
para establecer una línea de investigación y determinar el móvil por el que fue asesinada Miss Robinson. In the case of Shanquella Robinson, the investigation is on the last stages of what I'm commenting, which means that the prosecutor needs the declaration of the Cabo Six of investigation, determine the motive which Shanquella murdered. Ahorita todo lo que se conoce son únicamente hipótesis, probabilidades de lo que sucedió. Por eso, pero eso no quiere decir que todas las hipótesis sean reales, porque estamos hablando de probabilidades, única y exclusivamente. Right now, all that is known are only hypotheses, probabilities solely. Ustedes podrán decir, hay un video, la mataron a golpes. Sí, estoy de acuerdo, pero eso tiene que robustecerse con las declaraciones de los testigos, es decir, las personas que estaban en la habitación cuando ocurrió el ataque. Una disculpa, tenemos un problema técnico. That has to strengthen with the statements of the people who were in the room when the attack occurred. I'm sorry, we're having technical difficulties. Ustedes podrán decir que hay un video, que la mataron a golpes. Sí, estoy de acuerdo, pero eso tiene que robustecerse con las declaraciones de los testigos, es decir, las personas que estaban en la habitación cuando ocurrió el ataque.
Una disculpa, tenemos problemas técnicos. Los estamos tratando de resolver. Le solicitamos una disculpa, estamos teniendo problemas técnicos con la transmisión. Una disculpa, estamos teniendo problemas técnicos con la transmisión. Ustedes podrán decir que hay un video que la mataron a golpes, estoy de acuerdo, pero eso tiene que robustecerse con las declaraciones de los testigos, es decir, las personas que estaban en la habitación cuando sucedió el ataque. Les pedimos una disculpa, tenemos problemas técnicos con la transmisión. Le rogamos un poco de paciencia para poder seguir con esta transmisión. We apologize. We're having technical difficulties. We ask for your patience so that we can continue with the broadcast. Como les decía, ustedes podrán decir que hay un video que la mataron a golpes, estoy de acuerdo, pero eso tiene que robustecerse con las declaraciones de los testigos, es decir, las personas que estaban en la habitación cuando sucedió el ataque. Una investigación no puede basarse, por ejemplo, en lo que dicen las redes, sino en las pruebas científicas y testimonios. Por eso es que estoy dando toda esta explicación para que tengan claro cómo es que funciona una investigación. Our apologies. So everyone's going to say immediately that there's a video. They killed her by beating her to death, and we agree. But that has to be strengthened by statements from the witnesses. That is to say, the people who were in the room when the attack occurred. An investigation cannot be based, for example, on what is being said on social media, but on scientific evidence and testimonies. That is why I'm giving you all this explanation so that you are clear how an investigation works. Por eso es que estoy dando toda esta explicación para que tengan claro cómo es que funciona una investigación. Y créanme, el caso de Miss Robinson no es el primer caso que investigo en toda mi carrera de periodista.
And believe me, the Shanquella Robinson case is not the first case that I investigate in my entire journalist career. Hemos investigado muchísimos crímenes en México, inclusive algunas de nuestras investigaciones han logrado tumbar investigaciones de la propia Fiscalía. I've investigated a lot of crimes in Mexico. Even some of our investigations have overthrown investigations by the prosecutor's office. Sucedió aquí en 2010, cuando asesinaron a un abogado en un bar de la ciudad de La Paz. Acusaron a 4 personas que no tenían ninguna relación en el asesinato y los metieron a prisión. So it happened here in 2010 when a lawyer was killed in a bar in the city of La Paz. They accused 4 people who had nothing to do with the murder, but they put him in prison just the same. Nosotros obtuvimos información de testigos que señalaron a un hijo de un exgobernador. Tuvieron que soltarlos porque no pudieron probarles que habían sido ellos. La persona que mató a ese abogado corrió detrás de otras personas que hirió con una pistola. Our investigative team obtained information from witnesses who pointed to the son of a former governor. They had to release them because they couldn't prove that it had been them who committed the crime. The person who killed that lawyer ran behind other people and also injured some innocent bystanders by shooting them with a gun. Entonces después agarraron a otra persona que dijeron que había sido y nosotros probamos que esa persona no pudo haber sido porque no podía correr. Tenía una placa de platino en la pierna y clavos que tuvo por un accidente. Then the authorities detained another person and accused them of the crime. And we proved that that person could not have been involved in the crime because that person couldn't run. He had a platinum plate on one leg and screws due to an accident that he had been a part of. Entonces esa persona no podía correr, fueron hasta él por San Diego, California, por ella, la trajeron detenida y finalmente tuvieron que soltarla. 12 años después, el caso sigue sin resolverse. Les platico esto porque yo no soy nuevo en estos temas. Estos temas son con los que he trabajado en los últimos 12 años de mi carrera. So again, that person being accused could not run. But they went all the way to San Diego, California for them. They brought them, arrested them, and finally, they also had to release that person because they too were not involved in the crime. 12 years later, the case continues to be unsolved. I'm sharing this with you because I'm not new to these kind of cases. These kind of stories are the ones that I've worked the last 12 Antes de entrar years al of tema my central, career. me gustaría compartir con ustedes que Lisa forma parte del equipo que estamos integrando en Estados Unidos. Before we go into tonight's topic, I want to say to everyone that Lisa forms part of our team. She is in the United States. Ella lleva nuestra agenda de entrevistas y está autorizada para hablar de temas que hemos platicado dentro de este programa. She has our schedule and our work, and she's authorized to speak about the topics that we cover in this program. Lisa es una mujer de Puerto Rico y vive en Estados Unidos, como otras personas más que están contribuyendo con este programa. Todas ellas, muchas gracias. Lisa lives in the United States and she's from Puerto Rico, and she's helping our team here in Baja California, just like a lot of other Americans who are helping us out. Thank you very much for all of your help. Bueno, ahora sí, vamos al tema central de esta noche. All right, so let's get to the central theme for tonight. Hoy presentamos 2 pruebas más que obtuvimos en nuestra investigación
sobre lo que se dijo en la llamada 911 el 29 de octubre del 2022, cuando fue solicitada el servicio de ambulancia para dar atención médica a Miss Robinson. Today, we have two pieces of critical evidence obtained in our investigation about what was said on the 911 call on October 29th, 2022, when the service of an ambulance was requested to provide medical attention to Shanquella Robinson. Como sabemos, nadie es culpable hasta que no sea declarado por un juez. Obtuvimos el reporte de la llamada alegadamente de Winter Donovan. So that it's clear to everyone that nobody is guilty until a judge finds them guilty. We obtained the report of the call allegedly from Winter Donovan. La información que logramos obtener es la llamada de auxilio al 911. Entró a las 4:37 de la tarde del 29 de octubre del 2022. The information we obtained is that the 911 call was made at 4:37 p.m. on the afternoon of October 29th, 2022. La joven Winter Donovan alegadamente llamó del número 333-690-898-955. Miss Winter Donovan allegedly called from number 333-6908-98955. Reportó que una persona había sufrido convulsión por deshidratación de congestión alcohólica. Dijo que la persona, en este caso, Miss Robinson, tenía la boca y piel seca. She reported that a person had suffered a convulsion due to dehydration from alcohol ingestion. She said that the person, in this case, Shanquella Robinson, had a dry mouth and skin. Entonces el servicio 911 despachó a las 4:42 a la ambulancia BCS 104 al mando de la paramédico Mavi. The 911 service dispatch helped at 4:42 p.m. Ambulance BCS 104, commanded by the paramedic Mavi. La ambulancia llegó a las 5:19 de la tarde. La Cruz Roja reportó que la persona había sufrido un infarto. The ambulance arrived at 5:19 p.m. The Red Cross reported that the person had suffered a heart attack. El reporte de este incidente quedó registrado con el número 10317. The incident was reported and was registered with the number 10317. Y fue reportado en ese momento, claro, antes de que se conociera el video viral, como un fallecimiento por causas naturales. And it was reported at that moment as death from natural causes. Of course, that was before the viral video circulated. Entonces, en el reporte que obtuvimos, se hace una narrativa de lo que se vivió en ese momento. Then, in the report we obtained, a narrative developed of what actually happened at that moment. Voy de nuevo. Cuando supuestamente el cuerpo de Miss Robinson presentó una crisis convulsiva tónica clónica generalizada que duró menos de un minuto, su amiga alegadamente
Winter Donovan procedió a marcar al 911 para solicitar una ambulancia. I'm going to reiterate. When supposedly Shankela Robinson's body presented a generalized tonic-clonic seizure that lasted less than a minute, her friend, allegedly Winter Donovan, proceeded to dial 911 to request an ambulance. En el proceso de atención, según este reporte, la paciente presentó dificultad respiratoria, disminución del pulso y comenzaron a darle ventilaciones de rescate. According to this report, during the first aid rendered, reduced pulse and CPR was started. Según este reporte, a las 4:49, la doctora Carolina del Medical American Center, responsable de atender a Miss Robinson, dijo que dejó de sentir su pulso y comenzó a maniobras de RCP con ayuda de uno de los amigos de Miss Robinson hasta que llegó la ambulancia. According to this report, at 4:49 p.m., Dr. Carolina from the Medical American Center, who was first on the scene and caring for Shanquella Robinson, said she stopped feeling her pulse and began CPR maneuvers with the help of one of Shanquella's friends until the ambulance arrived. El reporte no trae el nombre del amigo que ayudó al RCP a la doctora. The report does not have the name of the friend who assisted the doctor with the CPR. Cuando llegaron los paramédicos de la Cruz Roja, continuaron con las sesiones de RCP, haciendo un total de 14. When the Red Cross paramedics arrived, they continued the CPR, making it a total of 14 attempts. Según el reporte, aplicaron 5 dosis de adrenalina y 6 descargas sin éxito. According to the report, they applied 5 doses of adrenaline and 6 shocks without success. Para ese momento, de acuerdo al reporte, Miss Robinson ya no tenía reflejos papilares sin pulsos para ese entonces. By this time, according to this report, Shanquella Robinson no longer had papillary reflexes or pulse. A las 5:57 de la tarde del 29 de octubre del 2022, la doctora declaró clínicamente muerta a Miss Robinson. A las 5:57 de la tarde del 29 de octubre del 2022, cuando la doctora Carolina declaró clínicamente muerta a Miss Robinson. At 5:57 p.m. is when Dr. Carolina declared Shanquella Robinson dead. Tras la declaración, se procedió a llamar al agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur para levantar el acta de fallecimiento y asegurar el perímetro para recolectar pruebas y evidencias del fallecimiento. After that declaration, a call was made to the Office of the Public Ministry in the Attorney General's Office of Justice in the state of Baja California Sur to process the certificate of death, secure the perimeter, and collect all the evidence.
La muerte quedó registrada bajo el número de carpeta de investigación SJC, diagonal 3063, diagonal 2022, diagonal NUC. The death was reported under the folder of investigation number SJC/3063/2022/NUC. El procedimiento de levantamiento del cuerpo sin vida de Miss Robinson terminó a la 1:53 de la madrugada del 30 de octubre de 2022. The procedure and removal of the body of Shanquella Robinson ended at 1:53 a.m. on October 30th, 2022. Bueno, eso es lo que el parte explica, lo que quiere decir que Wynter Donovan alegadamente no dijo en realidad lo que había pasado. Well, that's what was written, which means that Winter Donovan allegedly never said what actually happened. Eso fue verdaderamente grave porque la doctora Carolina atendió a Miss Robinson confiada de que sus amigos hablaran con la verdad, es decir, que tenía congestión alcohólica. This is serious because Dr. Carolina attended Shanquella Robinson confident that her friends told the truth, that she had experienced alcohol poisoning. Entonces, Miss Robinson fue atendida bajo un protocolo de congestión alcohólica. So the protocol used to treat Shanquella Robinson was for alcohol poisoning. Si los cabos 6 hubieran dicho la verdad de que habían sido golpeada, la doctora cambia el protocolo de atención colocando un collarín en el cuello para inmovilizar a la víctima, la sube rápido a una ambulancia para atenderla en una clínica. If the Cabo Six had told the truth that they had beaten her, the doctor would have attended accordingly, placing a collar on the neck to immobilize the victim and quickly get her into an ambulance to treat her at the clinic. Pero eso no fue así. Los 14 RCP que le aplicaron terminaron por agravar el estado de salud de Miss Robinson. Imagínese usted tener una fractura en el cuello, en las cervicales, y que alguien se suba a hacer presión en el pecho. But that's not what happened. The 14 CPR procedures applied to her ended up aggravating Shanquella Robinson's state of health. Imagine you having a fracture in the neck and on the cervical, and someone gets on top of you to put pressure on your chest. Eso fue verdaderamente letal. That was truly lethal. Vamos a responder únicamente 10 preguntas sobre el tema de este reporte, no de otros temas. No se molesten en preguntar quién nos dio el reporte, como han estado preguntando quién me dio la fotografía, porque no puedo revelar mis fuentes informativas. We're only going to answer 10 questions about the 9/11 report. No other topic. Not to be rude, but please do not bother asking who gave me the report, like you asked who gave me the photographs, because I truly cannot reveal my sources. Ustedes comprenderán que no puedo poner en riesgo ninguno de mis contactos.
de tal modo que agradezco su comprensión. Sabemos que hay muchas dudas, muchas preguntas. Please understand that I cannot put any of my contacts at risk. So again, thank you for your understanding. We know there's a lot of doubts and many questions. Vamos a tomar las primeras 10 preguntas que nos llegan a partir de este momento en el chat. Corre tiempo. We're going to take the first 10 questions. They're in the chat starting now. Run time. Agradecemos a todos sus donativos que nos hacen llegar a través de nuestra aplicación Cele y PayPal y también en el Super Chat. I want to thank everyone for their donations, everything that has been sent through Zelle, PayPal, and the Super Chat. Suscríbanse, pídanle a sus amigos, familiares que se suscriban a nuestro canal para que puedan enterarse de toda la información del caso de Miss Robinson que estaremos presentando. Please repeat. Repita. Okay. Suscríbase, invite a sus familiares, amigos para que se suscriban a nuestro canal, para que puedan estar en las transmisiones en vivo que estamos presentando. Please don't forget to subscribe. Ask your friends and family to subscribe so that you can be part of these live transmissions. Bueno, llega la primera pregunta. So we have the first question. Pregunta que ¿cuántos de los cabos 6 estaban en el momento que la doctora atendió a Shankwela? So the question is, how many of the Cabo 6 were in the room at the moment that the doctor attended to Shankwela? Estaban los 6 en el lugar. So all 6 of them were there. Segunda pregunta. ¿Cómo Second es que la question. doctora no olió el alcohol de Miss Robinson? Second question. How is it that the doctor didn't smell the alcohol on Shankwela? Esa pregunta no la podemos responder. No sabemos en el momento si ella olió o no olió a Shankela. So that question, I'm not able to answer because we don't know if the doctor was able to smell alcohol on Shankwela. Preguntan, ¿por qué la doctora no notó golpes y el labio partido de Miss Robinson? So the question is, why didn't the doctor notice Shankwela's lip and her eye her eye injury? Recordemos que cuando sucedió el caso, hicieron parecer que Shankela había caído y que estaba golpeada, se había golpeado. So please take into consideration, please remember that when they reported this, they said Shankwela had fallen and had injured herself.
Preguntan qué número de teléfono utilizó Winter Donovan. So the question is, what telephone did Winter Donovan use to call? 3369089855. Repito. Repeat. 33 The answer, 69 33 69 Repito. 33 Repito el teléfono. 3369089855. So I'm repeating. The number she used was 3369089856. Preguntan que si el caso de Robinson es considerado un crimen de odio. So the question is if Shanquella's crime is considered a crime of hate. Eso es lo que está investigando la fiscalía, justamente para poder determinar la causa del homicidio. So right now, that's what the Attorney General's office is trying to figure out to process the case properly. Preguntan que si los paramédicos ven golpes y sospechan que es mentira lo que están diciendo los amigos, ¿están obligados a realizar el procedimiento que les están solicitando? So the question was, did the paramedics, didn't they notice the busted lip and the other damages on Shanquella when they were attending to her? Quien hace el trabajo es la doctora. Los paramédicos únicamente son auxiliares de la doctora. So the person who's medically attending is the doctor. The paramedics were just there to assist her. Pregunta que si es verdad que la doctora fue despedida de su trabajo. The question is if the doctor has been fired from her job. Falso. Yo fui personalmente al lugar y vi a la doctora. Después les voy a presentar las imágenes. Negative. I personally went to the clinic and I saw the doctor. And later on, I'm going to show you the images of that. Están volviendo a preguntar una pregunta que ya respondimos, pero por cortesía se las vamos a responder. Preguntan cuál es el teléfono que utilizó la doctora, la persona Winter Donovan. So Tres. Okay. The question again is which phone did Winter Donovan use to call? So I'm going to answer it again. Tres, 3 6 9 0 8
9855. 3369089855. Preguntan, ¿quién es el dueño de Cabo Villas? Preguntan, ¿quién es el dueño de Cabo Villas? So the question is, who owns Cabo Villas? Es una persona, un empresario muy poderoso en México. En los próximos programas vamos a hablar de él de manera amplia. Les vamos a dar detalles de todos sus negocios en México. So the person who owns Cabo Villa is a very powerful businessman in Mexico. And one of our next programs, we will go into detail about all the businesses that he owns in Mexico. Preguntan, ¿quién fue el amigo que ayudó a la doctora a realizar el RCP? So the question is, which one of Shanquella's friends helped the doctor do the CPR? En el parte informativo no viene, no trae esa información, pero nosotros estamos investigando quién fue el amigo para presentárselos en los próximos programas. So the report that was presented does not have the name of that person. But of course, we are going to investigate, and we will make sure in the next couple of programs, we will tell you who that person was. Preguntan que si los paramédicos escribieron un reporte del incidente. So the question is if the paramedics wrote an incident report. Si elaboraron un reporte, también estamos buscando ese reporte para compararlo con el reporte que levantó 911. So yes, there was a report written by them, and we are trying to find that report because our goal is to compare the 9/11 call report and their own report. Última pregunta, me dicen que si el FBI sigue con la investigación de este caso. The last question is if the FBI is still conducting an investigation about this case. El FBI está haciendo su investigación alterna junto con la Fiscalía de México, pero están coordinados con información compartiéndose de un país a otro. So the FBI continues to do their own investigation and an investigation together with Mexico. They're not sharing their information. Miren, yo sé que tienen muchas dudas y preguntas que hacer. Todos quieren preguntar y es difícil responder tantas preguntas en este momento. ¿Qué les parece si próximamente en otro espacio publicamos en nuestro espacio de la comunidad de este canal y ahí podemos preguntar, responder a sus preguntas? Look, I know that many have doubts and questions to ask, and everybody, it's difficult to answer all these questions. What do you think if we load the report on the channel and you leave us your questions and we will answer them? ¿Qué les parece? Creo que es lo más justo porque sinceramente son muchos comentarios en la transmisión en vivo, lo que complica estar buscando las preguntas para poder responder a todas. So
So will that work for you? I think that's the fair thing to do because honestly, there are many comments on the live transmission, which makes it complicated for us to be looking for questions to answer them. Please be patient. Bueno, antes de despedir este programa, me gustaría compartir con ustedes una muy buena noticia. Déjenme decirles que lo prometido es deuda. Well, before ending the program, I would like to share with you some very good news. Let me tell you that I'm about to provide what I promised. El pasado 29 de diciembre me presenté a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur y entregué las 5 fotografías que presentamos en el estreno de este programa. On December 29th, I walked into the Attorney General's office in the state of Baja California Sur and delivered the 5 photos that we present at the premiere of this program. Todas están en manos de las autoridades. La aportación de pruebas que hicimos es porque tengo el valor civil y moral de hacer lo correcto. They are all now in the hands of the authorities. I submitted the evidence because I have a civil and moral obligation to do the right thing. El caso de Miss Robinson debe resolverse, que por cierto el próximo 9 de enero cumpliría 26 años de edad. Desde este estudio le deseo lo mejor donde quiera que ella se encuentre. The case of Shanquella Robinson must be resolved. And by the way, January 9th would be her 26th birthday. With respect and honor, we're wishing her a heavenly birthday. Bueno, les presento este fragmento de video que grabamos afuera de la fiscalía porque no nos permitieron tomar fotografías ni videos en el interior. I have a small fragment of a video that we recorded outside the prosecutor's office because we were not allowed to take photographs or video inside the building. Bueno, pues ya llegamos al Centro de Justicia Penal. Vamos a hacer entrega de las fotografías que obtuvimos en la investigación. Aquí justamente vengo llegando y bueno, vamos a hacer entrega de estas fotografías para poder que la Fiscalía pueda reforzar su investigación sobre el caso de Shanquella Robinson. Aquí estamos ya, justamente aquí en el Centro de Justicia Penal de Baja California Sur, en Los Cabos. Por cierto, sabemos que la fotografía que presentamos desató un verdadero escándalo en Estados Unidos. Algunas personas se quejaron porque habíamos protegido la fotografía y otros de que no mostramos el rostro de Miss Robinson. By the way, we know that the photographs we presented here unleashed a real scandal in the United States. Some people complained because we had protected the photograph. Then comments surfaced as to why we did not show the face of Shanquella Robinson. Quiero decirles que Miss Robinson merece nuestro más absoluto respeto. Por eso no mostramos lo que muchas personas querían ver. El fin de haber compartido la fotografía no era para despertar el morbo. Fue presentada una evidencia de una escena del crimen alterada para mostrarles que la escena del crimen fue alterada y la víctima fue vestida, lo que es un delito en México. Because Shanquella Robinson deserves our utmost absolute respect, that's why we didn't show what many people wanted to see. The purpose of having shared the photograph was not to awaken any morbid. It was to present
that the crime scene was altered and the victim was dressed, which again is also a crime in Mexico. Pero luego se abrió el debate de la fotografía, si era real, si era falsa. Pues déjenme decirles que eso me daba mucho gusto cuando estaban tomándome la declaración. Pregunté si esa fotografía de Miss Robinson correspondía a los testimonios de la doctora y los paramédicos y me confirmaron que efectivamente las declaraciones corresponden a las declaraciones de los testigos. So then another debate surfaced, if the photographs were real or if they were fake. Well, let me tell you, it gives me great pleasure to share with you that when they were taking my statement, I asked if the clothing in the photograph of Shanquella Robinson concurred with the testimonies of the doctor and the paramedics. And they confirmed that it did. The witnesses collaborated that it was the same clothing belonging to Shanquella Robinson. De hecho, el color de ropa y el tipo de ropa que le pusieron a Miss Robinson está descrita en los testimonios de la doctora y los paramédicos en el expediente. Está en sus declaraciones. In fact, the color and the type of clothing Shanquella Robinson was wearing is clearly described in the written testimony from the doctor and the paramedics on file. It's in their statements. Lo que no tenían era esa fotografía. La fotografía servirá para robustecer las evidencias del caso cuando los responsables sean llevados a la corte. What was missing to support the statement was the photographs. The photographs will be used to rebuild the evidence of the case when those responsible are taken to court. El juez puede preguntar qué ropa traía puesta. Ellos pueden describirla y si les preguntan ¿cómo puedes probar tu dicho? Entonces tendrán que exhibir esa fotografía. At the hearing, the judge can ask to describe the clothing worn by the victim. The witnesses can describe it, and now the authorities will be able to prove with the photographs the clothes being worn. Por eso es importante esa fotografía que no la tiene ni la Procuraduría, la tenía, ni el FBI en Estados Unidos. That is why those photographs are important. They are evidence that not even the FBI in the Antes de despedirnos del programa, les tengo una noticia de última hora. La villa donde fue asesinada Miss Robinson ya no está disponible para renta. Aquí les dejo la imagen que está en la página web de Cabo Villas. I have some last minute news to reveal. Cabo Villa 32 is no longer for rent. No one can occupy that villa. And I'm putting up the website so that you all can verify that. Agradezco a todos sus donativos, su apoyo, su cariño y su amor. I'm grateful for all your donations, your love. Agradezco a todos sus comentarios, los buenos, los malos. Mi nombre es Gerardo Zíñiga, el periodista mexicano. Les deseo lo mejor hoy y siempre. Todos ustedes en este inicio de año 2023. Mi cariño y amor para todos ustedes. Nos vemos pronto. I thank you all for your comments, the good, the bad, and the ugly. My name is Gerardo Zíñiga. I wish you the best today and always. To all, best wishes for a new year 2023. My sincere love and appreciation to all. We will see you soon.